Bueno, muchachos, en este video pues vamos a tratar de enfocarnos en otros dos casos de Centroamérica, ¿verdad? Que son Nicaragua y Costa Rica. Lo vamos a tratar de dividir, ¿verdad? De hacer la mitad de cada uno. Como les decía en el video anterior, mm, a mí me importa que nos enfoquemos también, mucho más en El Salvador, pero no podemos dejar de lado ver un poco también la historia de estos países que de alguna forma también influyeron en el nuestro. En el caso de Nicaragua, ¿verdad? Tenemos el sandinismo, es una corriente política nicaragüense perteneciente a las ideologías de izquierda con tendencia socialdemócrata y nacionalista. Promueve la integración de la región latinoamericana. Está basada en las ideas de Augusto Sandino, ¿verdad? Así como aquí en, en El Salvador el FMLN se inspiró en Farabundo Martí, pues allá en Nicaragua fue en Augusto Sandino. Y si se dan cuenta, pues va a ser épocas similares. ¿Por qué? Porque Sandino entre los años 1926 y 1933 mantuvo una guerra contra las tropas de los Estados Unidos de Norteamérica, que se mantenían en Nicaragua desde el año 1912 para la explotación de los recursos nicaragüenses. Eh, si se acuerdan, Farabundo Martí estuvo presente como el líder de, de los trabajadores en el área urbana en 1932, en la revuelta, en la rebelión de los campesinos de 1932. Entonces, si se dan cuenta, pues son como, eh, ahí están en la misma época, se encuentran en la misma época. En el 33, Augusto Sandino, miren, dice, tras 6 años de lucha, dice, logra expulsar a los estadounidenses de Nicaragua. Miren, este punto es un punto clave, ¿verdad, muchachos? Y por eso es que es tan importante hablar de ello, ¿verdad? Pero lastimosamente esto duró poco, porque un año después fue asesinado, ¿verdad? Augusto Sandino, por traición de Anastasio Somoza, que en ese momento era el jefe de la Guardia Nacional. Y aquí donde va a comenzar una dictadura, pero que, bueno, en este caso comienza como con un militar, pero que después se convierte en una dinastía. ¿Por qué? Porque Anastasio Somoza, siendo un militar, queda, toma el poder en 1934, ¿verdad? Tras el asesinato de de Sandino, y luego él se lo pasa, ¿verdad?, a otros familiares de él. Entonces dice, Nicaragua se rindió a los mandatos de Estados Unidos hasta el punto de que se llegó a considerar una extensión más del propio país norteamericano. Pero como era de esperar, el dictador nicaragüense fue también asesinado en el 56 y a él le sucedieron sus hijos, Luis y Anastasio. O sea que siguieron los hijos de Somoza, ¿verdad? Entonces, la familia gobernó de forma despótica, controló la economía, política, milicia, reprimió movimientos y partidos políticos. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Ahí está Luis y su padre Anastasio Somoza, ¿verdad? Eh, entonces, allá por el año de 1978, ¿verdad? Va a aparecer este personaje, Joaquín Chamorro, dice que era el editor del diario La Prensa de Managua y destacado opositor al régimen Somoza. Murió asesinado. El presidente fue acusado de complicidad en el hecho y el país entró en un periodo de violencia generalizada, lo que se desembocó en una verdadera guerra civil. Entonces, Nicaragua también cae en ese momento de una guerra. Entonces, ¿quién es el grupo opositor o quién va a ser el grupo contrario al gobierno Somoza? Va a ser lo que se conoce como el FSLN, que significa Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Algo muy similar a lo que es el FMLN, ¿verdad? Porque el FMLN es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fue un grupo guerrillero formado en el 62 en memoria de Augusto Sandino. El avance sandinista sobre Managua fue muy rápido. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Imágenes tratando de evitar otro régimen comunista, además de Cuba, en América Latina. Estados Unidos presionó a Somoza para que renunciara al poder en favor de una coalición moderada el 17 de julio del 79. Somoza abandonó el país y los sandinistas nombraron un gobierno de reconstrucción nacional para dirigir el país. Encarando enormes dificultades, intentaron inicialmente con el apoyo estadounidense activar la economía, pero Estados Unidos pronto se opuso a sus políticas izquierdistas de que había nacionalizado la banca, pretendía llevar a cabo una profunda reforma agraria. Después se les acusó de abastecer a la guerrilla de El Salvador, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba en el video anterior, ¿verdad? Que a través de Nicaragua es como llegaban las armas
a los guerrilleros en El Salvador. Y entonces esto hizo que el gobierno sandinista de 1979 fuera bien difícil que se mantuviera. En el 84, el candidato del FCLN, Daniel Ortega, ganó por un amplio margen de votos. En el octubre se declaró estado de emergencia durante un año, bajo el cual se suspendieron derechos civiles. Luego, en 1988, durante la primera conversación para llegar a un acuerdo de paz, la Contra y los sandinistas aceptaron una tregua. Fíjense cómo es la cosa. Aquí sí ganan los guerrilleros. Aquí sí ganan, porque Daniel Ortega era el principal líder del FSLN. Ganan, logran tomar el poder. Pero no crean que la tuvieron fácil. Aparece ese grupo que dicen ahí, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver ahí, la Contra. Y esta la Contra era el grupo como el grupo guerrillero en ese momento, ¿verdad? El grupo opositor, en este caso al gobierno, pero era el... Y esta Contra era patrocinada por Estados Unidos. Siempre Estados Unidos se involucraba en estos conflictos, como les decía en el video de El Salvador, tratando de evitar que el comunismo y que el socialismo llegaran a América. Pero lastimosamente, bueno, eh, este señor, lastimosamente, Ortega, miren, dice que ganó en 1984. Después eh, ganan otros, gana Arnoldo Alemán, la Violeta Chamorro, que era la esposa del que fue asesinado, del director de la prensa. Y hay unos años ahí en donde, pero este señor regresó al poder, ¿verdad? En Nicaragua, y es el actual presidente de Nicaragua, ¿verdad? Eh, y ya tiene en el poder aproximadamente desde el año 2007. Imagínense, desde el año 2007 tiene 13 años en el poder. Y según dicen, el gran cambio el que él quiere dar es que el próximo candidato, o mejor dicho, candidata, va a ser su esposa. Entonces, él quiere mantenerse en el poder permanentemente, ¿verdad? Entonces, eso realmente no es correcto, ¿verdad? Entonces, este es el caso de Nicaragua. Ahora, el caso de Costa Rica es un caso, pues, un poco diferente, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, tenemos, ¿verdad? Que ellos se caracterizan porque no tienen ejército. ¿Verdad? Y pues obvio, que hay unos datos un poquito anteriores, ¿verdad? A este momento en el que ellos deciden eliminar el ejército, y aquí lo dice, ¿verdad? Miren, entre el 17 y el 19, el país estaba bajo el dominio dictatorial del general Federico Tinoco Granados y Costa Rica había sufrido una serie de gobiernos inestables. El 1 de diciembre de 1948, el presidente José Figueres Ferrer de Costa Rica abolió el ejército de tajo. Dice al año siguiente, en el artículo 12 de la nueva constitución, codificó la desmilitarización de las Fuerzas Armadas y se dijo que el presupuesto de las Fuerzas Armadas iban a ser utilizados para la policía, la educación, la protección al medio ambiente y la preservación cultural. Por eso es que a Costa Rica, como dice ahí, siempre se le ha considerado como la Suiza de América Latina, ¿verdad? Pues por el hecho de que Suiza tampoco tiene ejército ahí en Europa. Eh, Ahí dice un poco, porque algunas veces sale la pregunta, y entonces si Costa Rica entrara en conflicto, en una guerra con algún país, ¿qué pasaría, verdad? Pues obvio, hay un plan, ¿verdad? Dice, ellos tienen una población aproximadamente de 4.5 millones de personas y tienen eh, 10.000 funcionarios y la Guardia Civil es de 4.500 efectivos. Entonces hay como o sea, se sabe que en determinado momento estos cuerpos de seguridad, que en este caso es la policía, sería la que reaccionaría en determinado momento ante un conflicto de esta índole. Si una fuerza militar, Costa Rica no tenía ninguna necesidad de invertir regularmente en buques navales, aviones de combate o tal. El país podría concentrar sus recursos financieros en el desarrollo de la mejor fuerza policial posible para mantener un orden interno con el menor costo. El costarricense Fuerza Pública es visto como siendo el mejor entrenado y equipado de las fuerzas de la policía de otros estados centroamericanos. O sea que la policía de Costa Rica es la mejor policía que puede haber, ¿verdad? Y no solamente en el sentido de dar seguridad, sino que de cómo reaccionar ante una. Entonces, como les digo, esto es un caso totalmente diferente, ¿verdad? Lo que pasa.
y definitivamente que pues ellos en algún momento su gran eh, conflicto o problemas de seguridad pueden ser más que todo esta ubicación que tienen, ¿verdad? eh, que tienen de frontera con Nicaragua, porque lastimosamente la situación en Nicaragua pues no es la mejor, no es la ideal, y entonces eso genera de que muchos nicaragüenses a veces quieran migrar a Costa Rica y esto es lo que genera en ellos algún problema. Pero como les decía, son casos totalmente diferentes y todo lo que no se gasta en un ejército, que es caro, se, in- se, se invierte en otras cosas. Obvio, la policía es una parte, pero no solo eso, sino que la educación y la salud. Bueno, muchachos, con esto dejamos esto, ¿verdad? De ver los, los países de Centroamérica, un poquito su historia, y con esto pues también terminamos lo que es la unidad 2, ¿verdad? La unidad de historia de todo de toda la parte de Centroamérica. Como siempre, pues un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima.